es tanto sensitivo, motor, sensorial también, vegetativo. Entonces, vamos a ver su inicio. Este es el nervio trigémino, como ven aquí. Este es el nervio trigémino. Este específicamente es el ganglio de Gasser, que va a estar situado ¿en dónde? El ganglio de Gasser va a estar situado en una cavidad del cábum de Meckel, que cubre básicamente la fosita del ganglio de Gasser en la cara anterosuperior del peñasco. Su origen aparente básicamente va a estar en la unión del pedúnculo cerebral y el cerebelo también, y estos van a dar origen al nervio. Este nervio se va a dirigir básicamente al cábum de Meckel o también la fosita de Gasser, y se va a dividir en tres nervios, básicamente. Tres ramas, que es la primera la oftálmica, la segunda maxilar superior y la tercera maxilar inferior o mandibular, como tal. Esta es la oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior como tal. A ver, yo les voy a explicar un poco del nervio oftálmico. A ver, origen, trayecto. Este nervio va a estar situado como primer relación, básicamente va a estar el seno cavernoso, que es todo esto que está situado alrededor de la glándula pituitaria, que es básicamente este nervio. Va a estar situado lateralmente del nervio patético, aquí, del nervio abducens, de la carótida externa, de la carótida interna también. Ese como tal es el nervio, es el seno cavernoso como tal, que ven por su espesor básicamente se encuentra la rama oftálmica. Entonces, aquí esto se va a dividir en tres ramas. Básicamente el nervio oftálmico, en la extremidad anterior del seno cavernoso se va a dividir en tres ramas, que es de la primera la nasal, la frontal y la lagrimal como tal. Aquí está, lo podemos apreciar también. Es de la rama frontal, que se va a dirigir hacia el globo ocular, básicamente. Aquí vemos por debajo la rama nasal, que es toda esta, que se va a ir un trayecto hacia lateralmente, medial. También podemos ver aquí el lagrimal. ¿Ven? También aquí es importante recalcar que antes de penetrar básicamente a la cavidad orbitaria, va a dar un ramo, que es el nervio recurrente de Arnold. Entonces vamos a ir por partes. Primero, este es el seno cavernoso básicamente, y aquí va a estar el nervio nasal, que se va a aclarar, bueno, una duda mucho que aquí preguntan los doctores es, digamos, de que cuáles son los nervios que pasan por el anillo tendinoso de Zinc, que está ubicado básicamente a nivel de la fisura orbitaria superior o hendidura maxilar, hendidura senoidal. Aquí está este nivel. Entonces, va a pasar el nervio nasal por el anillo tendinoso de Zinc, va a pasar también por la fisura orbitaria superior y por la hendidura senoidal. También va a dar también unos ramos colaterales, que son tres. El ramo sensitivo de ganglio oftálmico, los nervios ciliares largos y el nervio etmoidal posterior, que lo podemos ver aquí también. Como ven, el posterior para el ganglio oftálmico y aquí los ciliares largos. Como son las ramas colaterales, van a emerger en su trayecto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de que el ramo sensitivo para el ganglio oftálmico va a ir ¿a dónde? Al ganglio oftálmico, que está ubicado aquí. Aquí como podemos ver. Que esto a su vez va a dar origen básicamente a los nervios ciliares cortos. Igual van a penetrar al globo ocular. Entonces, también va a dar unos ciliares largos que van a entrar encima del nervio del segundo par craneal, que es básicamente, los nervios ciliares largos, que igual van a penetrar al globo ocular. Y su tercera rama colateral, que es el nervio etmoidal posterior, que se va a entrar al conducto etmoidal posterior y se va a ramificar, propiamente dicho, en las celdillas etmoidales, y en el seno esfenoidal. También, dadas estas tres ramas colaterales, se va a dividir este nervio nasal a su vez en dos ramas terminales también, que es el nervio interno y el nervio externo. Nasal interno, nasal externo.
El nasal interno, a su vez, se va a dividir otra vez en dos partes, o sea, en otras dos ramas terminales, que eso va a ser otra vez a nivel del conducto inmodal anterior. Se va a dividir en ramo interno y un ramo externo. El ramo externo es importante porque también va a tener otro nombre, que es el nervio nasolobar. Si ya se supone que el nervio nasolobar va a inervar, como su propio nombre lo dice etimológicamente, al lóbulo de la nariz, a la punta de la nariz. Y el ramo interno va a ir a inervar al tabique nasal. Esto sería todo del nervio nasal. Ahora vamos a pasar básicamente al nervio frontal, que a su vez su otro nombre es el ramo medial, medio. El nasal es el ramo interno y el lagrimal es el ramo externo. Ahora aquí lo más importante es de que este nervio frontal y el nervio lagrimal no van a pasar a través del anillo tendinoso de zinc, van a pasar por fuera, como aquí ven. El anillo tendinoso de zinc es un anillo común, básicamente, que va a prestar incentivo a todos los músculos de la cavidad orbitaria. Recto externo, recto interno, recto medial, recto inferior, recto superior. Pero lo que van a tener en común es de que ambos, los tres nervios, van a penetrar básicamente, a atravesar la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal. Tiene esos dos nombres, esta fisura que es esta. También ese nervio frontal, como su propio nombre lo dice, va a caminar debajo de la bóveda orbitaria en su borde superior, y antes de pasar su borde superior, el romo se va a dividir en dos ramas terminales, en un frontal interno y en un frontal externo. Su otro nombre del frontal externo básicamente es frontal externo o supraorbitario. Al decir su nombre supraorbitario, quiere decir que va a pasar por el agujero supraorbitario también. Y a su vez también el nervio frontal interno va a pasar por la escotadura frontal interna, que muchas veces no se ve, es como un vestigio ubicado por acá, más medialmente o internamente de la escotadura o agujero supraorbitario. Entonces, ambos nervios, como ramas terminales del nervio frontal, igual es una rama del oftálmico también, van a ir a inervar, ramificarse en los tegumentos de la piel de la frente, el párpado superior y la nariz propiamente. También, una vez terminado el frontal, vamos a pasar al nervio lagrimal. Este nervio lagrimal igual no va a pasar para nada por el anillo tendinoso de zinc, va a pasar por fuera y también va a atravesar la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, y va a tener otras dos ramas terminales, que cada una de estas ramas van a ir a la glándula lagrimal y a la parte externa del párpado superior. Si su nombre dice que es nervio lagrimal, entonces va a ir por ende a la glándula lagrimal para sintetizar, o sea, es una glándula exócrina para que sintetice las lágrimas, básicamente. Ahora, ya terminando, este nervio, el oftálmico, va a ser sumamente importante en la sensibilidad de la piel, porque su territorio funcional del nervio oftálmico es en la frente y en el párpado superior. Lleva la sensibilidad de la piel, de la región frontal, del párpado superior. También va a tener unos ramos profundos que va a dar igual la sensibilidad del canal olfatorio, que está ubicado en la lámina horizontal, básicamente, del hueso etmoide, y también del globo ocular y de los senos frontales, esfenoidal y etmoidal. También va a tener unos ramos intracraneales que van a dar igual propiamente una sensibilidad, que es a la dura madre, y dura madre específicamente del frontal y del occipital. Pero algunas veces el autor Tito, más que todo, sobre todo, dice, o sea, ¿qué es la dura madre? La dura madre en sí básicamente es una meninge que se forma en una superficie, digamos, de un hueso y en el repliegue de dura madre. Eso es básicamente. También va a llevar unas fibras vegetativas del séptimo par craneal y del tercer par craneal. Del séptimo va a llevar la del núcleo lacrimomuco-nasal, básicamente para que juntos den una inervación y produzcan un estímulo a la glándula lagrimal para que sinteticen las lágrimas. Y también del tercer par craneal para la dilatación de la pupila. Eso sería todo, Pilar. Te continúo, Reti.
Ya, listo. Gracias, Jorge. Ahora sí, chicos, ahorita les comparto pantalla, ¿sí? Y vamos a empezar. Ya, chicos. Ya, entonces Jorge ya les explicó un poquito, entonces el trigémino. Ya, trigémino, ¿por qué trigémino? Porque va a tener 3 ramos, ¿ya? Hemos dicho, a ver, una imagen más bonita. Acá, miren. Vamos a tener, que hemos dicho, un ramo oftálmico, uno que es el maxilar superior y maxilar inferior, ¿ya? Ahora, el nervio maxilar superior va a ser un nervio sensitivo, ¿ya? Y más que todo, tomen atención mucho porque va a servirles para clínicas, ¿ya? Porque estos ya van a ir a inervar los dientes, ¿ya? Entonces ya tienen que saber dónde anestesiar, ¿ya? Entonces, el maxilar superior va a ser un nervio sensitivo. Ya hemos dicho que este es el ganglio de Gasser o el ganglio semilunar. Ahora, el maxilar superior se desprende ya del ganglio de Gasser por su borde anteroexterno, ¿ya? De acá, de su borde anteroexterno se desprende y miren, todo este grueso corresponde a ser el maxilar superior. Y de ahí ya recién se va a ir desprendiendo. ¿Para qué? Para ir a formar sus ramos colaterales y ramos terminales. ¿Ya? El nervio maxilar superior nos dice que va a salir por un agujero. Que este agujero ya lo hemos visto en el esfenoides. ¿No se acuerdan? En el esfenoides hemos visto que es redondo, agujero redondo menor, mayor y el oval. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde va a salir el nervio maxilar superior del esfenoides? Va a salir del agujero redondo mayor. ¿Ya? Sale por ahí y miren, va a tener un trayecto. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que se va a ir al trasfondo de la fosa ptérigo-maxilar. ¿Ya? De ahí se va a ir, miren, al canal infraorbitario y va a descender, ¿por dónde? Por la fosa canina. ¿Ya? En el libro nos dice que va a tener un trayecto en forma de bayoneta, ¿ya? Pero para que ustedes se den cuenta y para que se ubiquen un poquito y para que se recuerden, esta es una bayoneta, ¿ya? Es lo que en la guerra ponían como, es un tipo de, como una espada, un cuchillo, algo así se podría decir, que lo ponían los soldados a sus escopetas, a todo eso, y miren, con esto también podían matar. Entonces, esto es como forma de bayoneta, ¿ya? Este va a ser el trayecto que va a tener nuestro maxilar superior. Ya, ahora vamos, el maxilar superior va a tener ramas colaterales como va a tener ramas terminales. ¿Ya? Sus ramas colaterales. Vamos a ver, dice que va a tener un ramo meningio medio. ¿Ya? Miren, acá vamos a tener un ramo meningio que se desprende justo después de que el maxilar superior salga del ganglio de Gasser. Miren, este chiquitito.
Luego vamos a tener ramos, un ramo orbitario y un nervio esfenopalatino. ¿Ya? Este nervio esfenopalatino nos dice que se desprende de un ganglio. Miren, en ganglio pterigopalatino o esfenopalatino. ¿Ya? Esto les puede entrar en su parcial. Ya cualquiera de estos dos ganglios les puede entrar. ¿Ya? Miren, acá está. Pero también este nervio, aunque no crean, nos va a dar ramas. ¿Ya? Pero nos van a dar ramas terminales. No he encontrado una buena imagen, ya donde se logre ver bien, pero hay algunos que sí se logran ver. Entonces con eso ya les voy a explicar. ¿Ya? Más que todo relacionado a los dientes. Entonces, el nervio esfenopalatino va a dar ramas, colaterales o terminales. ¿Cuál creen? Va a dar terminales, ya no se van a confundir. Saben preguntar los doctores y les saben hacer confundir. Por ejemplo, una pregunta de un examen puede ser, ¿qué ramas colaterales puede dar el nervio esfenopalatino? Ninguno, porque no da ramas colaterales, da ramas terminales. ¿Ya? Entonces, ¿qué ramas vamos a tener? Igual vamos a tener un ramo orbitario. ¿Ya? Después vamos a tener nervios nasales superiores, nervios nasopalatinos. ¿Ya? El nervio nasopalatino, esto es importante. ¿Se acuerdan del nervio nasopalatino, no ven? No se nota bien en esta imagen, pero este es el paladar. ¿Ya? Ahora, recordando huesitos, ¿ya? Hemos visto el maxilar superior separado, ¿no es cierto? Teníamos dos maxilares, uno derecho y uno izquierdo. Y en los dos teníamos un canal, no sé si se acuerdan, teníamos un canal que era el canal nasopalatino, ¿ya? Que recién cuando se articulan los dos maxilares superiores va a formar un conducto, ¿ya? Que ese conducto es el conducto nasopalatino, ¿ya? Por ese conducto nasopalatino va a salir nuestro nervio nasopalatino, ¿ya? Acá no se nota bien, pero va a salir por acá adelante, ¿ya? Por acá, ¿no es cierto? Si quitamos esta hemiarcada, vamos a encontrar el canal, ¿no es cierto? Y por este canal vamos a encontrar nuestro nervio nasopalatino. Ahora, si anestesiamos este nervio nasopalatino, vamos a anestesiar una parte de del paladar, ¿ya? Va a ser toda la parte lingual, se podría decir, ¿ya? Todo lo que es la parte de los dientes, de nuestro paladar, de canino a canino, ¿ya? O incluso algunas veces desde primer premolar hasta el primer premolar. Ya todo esto va a estar anestesiado gracias a ¿qué? A nuestro nervio nasopalatino. Ya, luego vamos a tener al nervio palatino anterior, ya, que va a salir por el conducto palatino posterior, que igual hemos visto en huesitos, ya. Más que todo se ve en la bóveda. Igual cuando anestesiemos este nervio, ya aquí va a haber dos, ¿no es cierto? Aquí uno y aquí dos. Conducto palatino posterior, que va a salir ¿qué nervio? El nervio palatino anterior, ¿ya? No posterior, anterior. No se van a confundir. Ya por el conducto palatino posterior va a salir el nervio palatino anterior. Aquí está mal, ¿ya? Cuando anestesiamos vamos a anestesiar toda esta parte, ¿ya? Toda la mucosa, el periósteo, todo, ¿ya? De los molares, incluso de los premolares, ¿ya? Igual acá.
Ya. ¿Qué más vamos a tener? Ya hemos dicho los nasopalatinos, palatino anterior, medio, posterior. Y el nervio faríngeo, que el nervio faríngeo aquí está. Miren, chiquitito. Aquí están los nervios palatinos. Aquí justo. Aquí está el nasopalatino, pero no se ve bien. ¿Ya? Que va a entrar y ¡pam! ¿Ya? Y toda la bóveda palatina va a estar inervada. ¿Ya? Luego, esos serían sus ramas terminales. ¿De qué nervio? Del nervio esfenopalatino. ¿Ya? Ahora, continuando con las ramas colaterales del nervio maxilar superior, vamos a tener los ramos dentarios posteriores, medio y anterior. Y no sé, acá se ve bien, pero se ve un poquito. Vamos a clicar acá. Entonces, esto es importante, ¿ya? Ramos dentarios posteriores, ¿ya? Anteriores y medios. ¿Ya? Vamos a iniciar por los posteriores. Miren, va a bajar así y estos van a ser los ramos dentarios posteriores que van a inervar a los dientes. ¿A qué dientes? A los molares. ¿Ya? Pero, ojo, el ramo dentario posterior va a inervar al tercer molar, sí, a sus raíces, ¿no es cierto? Al segundo molar igual a sus raíces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dientes, los molares superiores, algunos, por ejemplo, el tercer molar, no todos van a tener 3 raíces. Algunas veces sus raíces van a estar fusionadas, ¿ya? Es decir, que va a ser como una sola raíz, así, ¿ya? Pero en cambio en estos dos van a estar así, miren. Vamos a tener una raíz palatina y 2 raíces vestibulares, ¿ya? Igualito. Entonces el ramo dentario posterior, ¿qué va a hacer? Va a inervar a las raíces del tercer molar y del segundo molar. Del primer molar también, ¿ya? Pero solo una raíz, ¿ya? ¿Qué raíz va a anestesiar? La distovestibular, ¿ya? Ya deben conocer, ¿no? Tenemos, en los dientes siempre vamos a tener una cara vestibular, una palatina, en el maxilar inferior sería una cara lingual, ¿ya? Una cara mesial y distal, ¿ya? Ahora, el ramo dentario posterior solo va a inervar la raíz distovestibular del primer molar superior. El palatino va a inervar, que hemos dicho, el nasopalatino, ¿ya? No se van a olvidar. Ahora, el nervio dentario medio, en muchas personas no se va a encontrar, ¿ya? Solo se va a encontrar como un plexo que se une el dentario posterior con el dentario anterior, ¿ya? Específicamente el dentario medio no se va a encontrar, pero en algunas personas sí, ¿ya? Entonces, el nervio dentario medio va a anestesiar ¿a qué? A la raíz mesiopalatina del primer molar superior y a los premolares. Primer premolar superior, primer premolar. Primer premolar superior y segundo premolar superior. ¿Ya? Eso va a anestesiar. Va a ser inervado, por el nervio dentario medio. ¿Ya? Y ahora vamos a tener al ramo dentario anterior que va a inervar de canino a canino. ¿Ya? Es decir, canino, incisivo central, incisivo lateral. También del otro lado. ¿Ya? Cuidado les pregunten. Más que todo el doctor Chávez le gusta preguntar. ¿Qué nervio inerva al canino? Les puede decir. Al canino va a inervar, ¿qué he dicho? Que de canino a canino va a inervar el dentario anterior. Entonces, nervio dentario anterior o ramo dentario anterior. ¿Ya? Si les dicen tercer molar, ya. El nervio dentario posterior. Premolar, nervio dentario medio. ¿Ya? Y por último, sus ramas terminales. ¿Ya? Que vamos a encontrar el nervio infraorbitario, que lo van a ver acá. Miren. Acá está.
nervio infraorbitario. ¿Por qué? Porque va a pasar por el canal, miren, va a entrar al conducto y sale por el agujero infraorbitario. ¿Ya? Que es nuestro nervio infraorbitario, que sería este, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice que este nervio infraorbitario nos va a dar ramitos, ¿ya? Unas ramas terminales, unas ascendentes que van a ser palpebrales por el párpado, ¿ya? Internas que van a ser las nasales y unas descendentes que van a ser las labiales. ¿Ya, chicos? Eso es todo. Esto es maxilar superior. ¿Ya? Ahora sí, les dejo para que continúe Carlos con el nervio maxilar inferior. Carlos, puedes empezar. Gracias, Pilar. Buenas noches, chicos. Me van a confirmar si la pantalla que voy a compartir se va a ver. Y me confirman por audio, ¿está bien? ¿Se logra ver la pantalla, chicos? Ya. Entonces vamos a comenzar hablando del nervio mandibular. Es la tercera rama del quinto par craneal, del trigémino, llamado también nervio maxilar inferior, y es la tercera y última rama del trigémino. Antes de hablar de nervios, tienen que saber qué tipo de nervio es. Entre los ramos oftálmico y ramos del maxilar superior, el nervio maxilar inferior es el único que es sensitivo y a la vez motor. Presenta una raíz sensitiva que nace en el borde anteroexterno del ganglio de Gasser y una raíz motora. Pregunta. Tanto la raíz sensitiva como la raíz motora se unen. ¿A partir de qué estructura se convierten en una sola rama? ¿Alguien sabe? El agujero oval del esfenoides. Sí, del agujero oval. Miren, por ejemplo, aquí la rama, una es indistinta, la rama sensitiva es la más prominente y otra rama que es la más delgadita, por ejemplo, la motora, vienen a unirse en un solo tronco y ya es sensitivo y motor a través del agujero oval. Presenta un ramo meningio o recurrente del nervio mandibular. ¿Qué quiere decir ramo meningio recurrente? Miren cómo está volviendo a la base del cráneo a través de esta estructura, que es el agujero redondo menor. Aquí podemos ver la división posterior del nervio mandibular y una división anterior del nervio mandibular. Lo que tienen que saber. En ambas divisiones se encuentran divididos principalmente para llegar a inervar ciertos músculos. Si es trigémino, ¿qué músculos va a inervar motoramente? Es la respuesta bien sencilla, pero es para que se den cuenta. Es a 4 músculos masticadores y 4 no masticadores. Ya, está bien. Los músculos masticadores. Ya. Uno de los músculos masticadores es el músculo temporal. Este músculo temporal, miren, aquí está recibiendo ramitos nerviosos para su inervación motora.
Y son 3 nervios temporales. Los 3 nervios temporales atraviesan una estructura que se llama poro crotafítico buccinatorio de Hirth. Atraviesan esta estructura y dan un haz ligamentoso inominado espesamiento de la aponeurosis pterigomaxilar, porque miren dónde se está ubicando. Primeramente, da un nervio. Si les ponen una flecha exactamente donde está apuntando la mía, ¿qué pondrían ustedes para su reconocimiento? Porque esto les van a preguntar. Aquí hay una rama. Aquí hay una rama y miren, se está dividiendo en una rama nerviosa superior y una rama nerviosa inferior. Aquí hay una rama especialmente. Nervio temporobucal. Ajá. ¿Y qué tipo de nervio es? Les van a preguntar igual en sus prácticas. ¿Sensitivo y motor? Sí, es el único de los 3 ramos temporales que es sensitivo y motor. Miren, aquí está el ramo temporobucal. Este ramito sería el nervio temporal profundo anterior, que va a inervar los haces anteriores del músculo temporal. ¿Me permiten un minuto, chicos? Y ahora sí, continuamos. Como les decía, este es el nervio temporobucal. Da un ramito a los haces anteriores del músculo temporal y un ramo sensitivo denominado nervio bucal. Fíjense dónde van las flechas para su reconocimiento. Nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. Tenemos el nervio profundo medio, que es motor. Aquí no se puede ver, pero aquí tendría que haber una ramita que está inervando estos haces, los haces medios. Y hay otro, y aquí hay otro nervio, por ejemplo, el nervio temporal profundo posterior, o llamado también, que viene de un nervio llamado temporomaseterino. Entra al pterigoideo externo y techo de la fosa pterigomaxilar, y como su nombre lo indica, da una ramita a uno de los haces profundos del músculo masseter. Todas estas ramas pertenecen a un tronco, al tronco terminal anterior del nervio mandibular. Ahora vamos a ver las ramitas posteriores de otro tronco denominado el tronco terminal posterior. El tronco terminal posterior tiene un tronco común. Miren, aquí está el tronco común. Este es el tronco común, que va a dar 3 ramitas que en todas las retroalimentaciones de los miércoles les he ido comentando. ¿Qué tipo de nervio es el tronco común y qué músculos va a inervar? ¿Alguien me puede decir? Es un nervio motor y inerva en el periestafilino interno, en el tensor del velo de paladar y el músculo del martillo. Músculo de martillo. Ya está, es una respuesta a medias, pero no está mal. Aquí, por ejemplo, miren, aquí está esta ramita que es el nervio del músculo del martillo, una ramita que viene de aquí, ramita del nervio del músculo pterigoideo interno y otra ramita del periestafilino externo. Eso pertenece al tronco común. Entonces el tronco común inerva 3 cosas y es un nervio exclusivamente motor: al pterigoideo interno, al periestafilino externo y al músculo del martillo. Aquí tenemos otro nervio. El nervio es el nervio auriculotemporal, que también pertenece a este tronco terminal posterior.
Este nervio, el que está señalando, atraviesa el ojal retrocondilio encima de la vena maxilar interna, va a penetrar en lo que es la región parotidia y termina en numerosos ramitos en la parte lateral del cráneo. Da ramitos meningios, temporales superficiales, para la articulación temporomandibular, para el conducto auditivo externo. Lo importante de este nervio es que tienen que saber que conduce la inervación secretora a la parótida, es decir, este nervio llega a la parótida y la saliva, que por así decirlo ha recibido de los nervios petrosos profundos menores del glosofaringio, le da el relevo. Supongamos que aquí hay una ramita nerviosa que está viniendo de los nervios que han producido la saliva. Luego llegan a este nervio y les dan un relevo, y a partir de este entonces es el nervio auriculotemporal que lleva esta secreción vegetativa a la glándula parótida. Pero ¿dónde hace este relevo? Aquí hay una estructura importante que no se puede ver, pero aquí se encuentra el ganglio. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese ganglio? Aquí llegan ramitas de la secreción de saliva para la parótida. Aquí existe un ganglio y aquí se continúa el nervio auriculotemporal. Ese ganglio se llama el ganglio óptico. Si les han explicado, como les explicaron antes, cada rama terminal del trigémino presenta un ganglio. Del oftálmico es el ganglio ciliar, del maxilar superior es el ganglio pterigopalatino y del nervio maxilar inferior o mandibular es el ganglio óptico. Aquí podemos ver otra de las ramas. Miren, aquí está. Este nervio, ¿cómo se va a llamar? ¿Nervio alveolar inferior o nervio dentario inferior? Es la rama más voluminosa de todos los nervios, de todas las ramas del nervio mandibular. Y esto les pueden preguntar. En relación a la arteria dentaria, el nervio dentario inferior pasa por, eso les suelen preguntar en parciales, entonces pasa por detrás, por arriba, por delante, por abajo, ¿por dónde pasa? Esa igual es pregunta del doctor Portugal. Ya. El nervio dentario inferior pasa por delante de la arteria dentaria. Penetra en el conducto dentario inferior, que se encuentra en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Y en el agujero mentoniano, es decir, aquí se divide en varias ramitas. Una es el nervio mentoniano, que miren, está saliendo por el agujero mentoniano, y otra es el nervio incisivo. Presentan dos tipos de variedades. Una, que es la más frecuente, que se divide justamente en las que les dije, en un nervio mentoniano y en el nervio incisivo, y otra que es menos frecuente, que se divide desde su entrada, es decir, el trayecto que presenta aquí, agujero dentario inferior, y aquí ya se está dividiendo en un nervio mentoniano, en un nervio mentoniano y en el nervio incisivo. Ahora vamos a hablar del nervio lingual. El nervio lingual, esto igual les pueden preguntar, por delante de qué estructura pasa el nervio lingual. Por delante y por dentro de qué estructura. Miren, aquí este nervio está mirando afuera y el nervio lingual está pasando por delante y por dentro. Entonces, ¿por qué estructura pasa el nervio lingual? Por delante y por dentro de qué nervio. ¿La cuerda del tímpano? No, se anastomosa con ese nervio. Pero el nervio dentario inferior es uno que está más externo y el nervio lingual es un nervio más interno. Entonces, porque justamente cuando aplicamos la anestesia, por eso, cuando aplicamos la anestesia,
Miren la proximidad que tienen estos nervios. No únicamente vamos a anestesiar dientes, sino que también vamos a anestesiar parte de la lengua. La lengua se va a sentir adormecida, adormecida. No vamos a sentir la percepción de estímulos dolorosos. Entonces, el nervio lingual pasa por delante y por dentro del nervio dentario inferior. Lo que decía su compañera, miren, este es el nervio lingual y está recibiendo, se está anastomosando con otro nervio. Este nervio, ¿cómo se llama? No es aquí hay un error, no es el nervio auriculotemporal como lo está mostrando, es otro nervio. Se anastomó, el nervio lingual, esto les pueden preguntar, el nervio lingual se anastomosa con la cuerda del tímpano, y la cuerda del tímpano pertenece es nervio de qué par craneal. Del nervio facial. Ajá, justamente. Y justamente como la cuerda del tímpano percibe los sabores ácido y salado, también a la hora de aplicar la anestesia vamos a perder cierta sensibilidad, cierta recepción de los sabores, ¿es cierto? El nervio lingual también da ramos a la mucosa del pilar anterior del velo del paladar y tonsilar. ¿Tonsilar qué son? ¿Alguien me puede decir qué es tonsila? Si les preguntan con tonsila, entonces se pueden confundir. Tienen que saber. Las tonsilas son las amígdalas. Y da también ramitos a la glándula submaxilar y glándula sublingual. Aquí están el trigémino, sus 3 ramas terminales. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan prestado atención y que les vaya bien en sus prácticas. Y con esto acabamos la